Este programa es presentado por John de la Vega, abogado de inmigración. Buenas noches, bienvenidos a Contrapoder 3.0 con Esteban Hernández y José Antonio Colina. Si quieres tener información de inmigración actualizada, saber lo que está ocurriendo en materia migratoria en los Estados Unidos, te recomendamos altamente que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema de inmigración que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana, también a la comunidad latinoamericana en los Estados Unidos para saber todas las actualizaciones y sobre todo ahora que parece que van a cambiar los precios para meter la ciudadanía, la residencia, inclusive para los asilos. Creo que va a haber que pagar una cuota o un fee. Te recomendamos pues que llames altamente al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla o en su defecto le escribas al correo electrónico que también se encuentra en pantalla. Buenas noches, Esteban. Buenas noches, Colina. El lunes pasado, si mal no recuerdo, te dije que los lunes eran los peores días porque se acumulaban las noticias y este no es la excepción. De hecho, este estuvo peor que el anterior. Hemos visto todo lo que ha sucedido en Latinoamérica y en Europa y bueno, de eso vamos a estar hablando a lo largo del programa. Correcto, correcto. Y eso básicamente es porque ha habido un cambio importante y han habido situaciones políticas importantes en diversos países de América Latina y también de Europa. Y uno de ellos, el que considero yo que es el más importante, fue la salida de Evo Morales del poder en Bolivia por la renuncia que todo el mundo vio, ya todo el mundo lo ha comentado, todo el mundo ha dicho y todo el mundo lo ha comparado con lo que ha ocurrido en Venezuela. Evo Morales pues renunció, de hecho ya creo que aceptó el asilo que le ofreció México y ya creo que salió para México y ya debe estar allá. Todo el mundo dice, ¿por qué en Bolivia ocurrió lo que ocurrió? ¿Y por qué en Venezuela no ha pasado? Entonces se ha creado como una matriz de opinión o una discusión. Unos le dan importancia al factor militar, otros le dan importancia al factor sociedad y otros le dan importancia al factor político. Desde mi punto de vista, lo que ha ocurrido en Bolivia, primero, es que los tres factores importantes actuaron de manera congruente, actuaron acorde al pensamiento y tenían un mismo objetivo, que era que Evo Morales pues, no volviera a secuestrar el poder en Bolivia. Pero para mí el factor más importante, y eso es lo que quiero resaltar el día de hoy, o la noche de hoy, es que tenían un liderazgo político con una visión clara. Cuando el liderazgo político tiene una visión clara, sabe cuál es el objetivo, sabe hacia dónde quiere avanzar, entonces eso hace que la ciudadanía sienta confianza, se mantenga dispuesta a apoyar y a protestar, porque siente confianza en ese liderazgo político que eventualmente es el que va a llegar al poder. Y esto hace que los militares, que son los policías de la Constitución Nacional, quienes tienen las armas para el resguardo de la República, quienes son los responsables de la gobernabilidad en un país, porque son los que mantienen el equilibrio, puedan inclinar la balanza. Entonces, dentro de la ecuación, para mí, quien tiene mayor peso, mayor importancia, mayor peso específico, es el liderazgo político, porque es lo que hace que el resto tenga la confianza necesaria para poder actuar. ¿Y por qué esto no ha ocurrido en Venezuela? Desde mi punto de vista, no ha ocurrido porque el liderazgo no hizo lo que pasó en Bolivia o no se comportó como se comportaron en Bolivia. El liderazgo en Venezuela, aunque tiene una visión más o menos clara, cada vez que hay una situación difícil o se siente en una mesa de negociación o enfría la calle, no se comunica con los militares. De hecho, ahí no hay ningún tipo de comunicación ni en el pasado ni en el presente. Entonces, ¿cuál es el resultado? Una absoluta desconfianza, una completa fragmentación y obviamente pues el resultado que deriva de todo esto es la permanencia de Nicolás Maduro en el poder. Entonces, ¿cuál es la diferencia de lo que ha ocurrido entre Bolivia y Venezuela? Que allá el liderazgo estaba claro y desde mi perspectiva o desde mi propio análisis, yo pienso pues que en Venezuela no ha estado muy claro con lo que tienen que hacer y al final del día han terminado cediendo a las presiones o a los intereses del régimen que se mantiene en el poder. Bueno, yo pudiera decir que están claros si es que la estrategia es estabilizar el régimen, porque eso es lo que han venido haciendo con todas esas estrategias que se han llevado a cabo, es el régimen lo que hace es oxigenarse. Pero evidentemente si estamos hablando de la libertad de Venezuela como tal, de salir de Nicolás Maduro, las estrategias que se están tomando son las equivocadas. Y bueno, mucha gente utiliza el factor militar, ¿no?, como el principal. Lo hemos visto en las declaraciones a lo largo pues, de todo el día de hoy y de ayer. Y entonces tratando como que de decir que en Bolivia sucedió porque tenían a
a los cuerpos armados de su lado. Colina, en Venezuela en el 2002 lo tuvieron de su lado y mira lo que sucedió. Cuando salió Oscar Pérez o Caguaripano decían que era un peine. Es decir, no tienen esa excusa, porque cuando han habido, bueno, vámonos más reciente, el tema de los militares en Cúcuta, el tema de los militares del 30 de abril. Entonces, cuando han tenido a esa gente a la disposición, ¿qué es lo que hacen? Los desechan. Los entregan, los desechan, los discriminan, los abandonan, como sea, lo que le quieran pues, aplicar, pero no pueden utilizar eso como excusa. Y de hecho, Colina, hoy te preparé, como yo soy el que te prepara los borregos del día, ¿no? Te tengo un rebaño completo porque se desató, todo el rebaño se desató con esta noticia de Bolivia e incluso con otras noticias que pasaron a lo largo del fin de semana que vamos a estar discutiendo en este programa. Claro, pero antes de entrar en los borregos, hay que aclarar que en el caso de Venezuela, la comunicación entre el estamento político y el estamento militar nunca ha existido. Sobre todo, ¿y eso es culpa de quién? Porque hay un factor de perturbación llamado Henry Ramos Alú que odia y detesta a los militares. Y lo ha dicho así abiertamente. No, lo dice claramente. Entonces, él influye sobre el resto para que no haya ningún tipo de comunicación y lo que no entiende o no quiere entender es que sí, el estamento militar en Venezuela no podrá haber salida, pero para que pueda haber confianza de ese estamento, tiene que haber un liderazgo político claro y comprometido. Sí, no, y lo ha dicho abiertamente, y de hecho su última frase fue: los militares dan golpes para los militares, como que diciendo que si ellos llegan a alzarse en armas en contra del régimen de Nicolás Maduro no es para liberar a Venezuela. Entonces, bueno, ya estás desprestigiando una acción que es la que la gente está pidiendo y que además es la más realista si te pones a ver, porque ya evidentemente las condiciones para una eventual intervención por lo menos ahorita no están dadas y lo discutimos la semana pasada. Bueno, tienes toda la razón. Vamos a empezar con el rebaño. En el caso de Bolivia, tengo varios, después también tengo para hablar un poco de Brasil, pero bueno, en el rebaño tenemos a varias personas bastante conocidas y vamos a empezar con la primera, Rafael Ramírez. Rafael Ramírez tilda la renuncia de Evo Morales como un capítulo triste en la historia de América Latina. Esto es el chavismo democrático, esto es el chavismo originario, esto es el chavismo bueno, como lo llaman algunos. Pero será triste para él. Bueno, porque, Colina, precisamente a esto me refiero. No está feliz en América Latina. Por lo menos la gente que le gusta la libertad y la gente que tiene un poquito de pensamiento y de criterio. Por eso está en el borrego del día. ¿Cómo tú puedes venir a decir que esto es un episodio triste? Es más, ¿cómo puedes venir a decir que tú representas algo distinto a lo que está actualmente? Sí, mira, nada más con No, triste es que Nicolás Maduro se encuentre en el poder y triste sería que ustedes regresaran nuevamente al poder. O sea, porque no es nada distinto. El chavismo disidente, o el chavismo democrático, el chavismo como lo quieran llamar. Eso sí es triste, Rafael Ramírez. Pero no que Evo se haya ido de Bolivia, ¿no? Gracias a Dios. Y ojalá y pase en toda la región. El rebaño, además de tener muchos colores, tiene también muchas nacionalidades. Vamos con el segundo. Es un periodista que ya estuvo en el borrego del día, es el primero que está repitiendo, pero es que hizo una cantidad de idioteces que de verdad, mira, lo tenía que meter. Trabajo en los medios desde los 15 años y siempre intenté hacer un periodismo equilibrado y balanceado. No trataste mucho, ¿no? Que yo creo que ya cada vez se te sale más lo parcializado que está. Imagínate esto, se me acusó de ser neutral. Me pregunto quién lo habrá acusado de eso. Y puede ser que tengan razón. Con lo de Bolivia no voy a ser neutral. Es un golpe por donde se lo mire. Sabrá Carlos Montero que la Constitución de Bolivia solo te permite reelegirte un periodo. Es decir, te permite gobernar 2 periodos. Y este era el cuarto de Evo Morales, tengo entendido, ¿no? Fue un fallo que dio a la Corte, lo que sería el Tribunal Supremo de Justicia en Bolivia, que no hizo su trabajo, porque a ellos no les corresponde hacer la Constitución sino interpretarla, y algo que está tan claro no se interpreta. Son 2 periodos, señor Carlos Montero, para que lo sepa. Y esto me lleva a hacer una aclaratoria, porque alguien decía que es que en Bolivia las Fuerzas Armadas no habían sido corrompidas como en Venezuela. No, lo que pasa es que en Bolivia las Fuerzas Armadas en esta oportunidad vieron un liderazgo claro y lo apoyaron. En el pasado, como no vieron a nadie, permitieron que Evo Morales hiciera lo que quería. Que no fue tanto Carlos Mesa, sino otro líder que se me fue el nombre ahorita. Es correcto, sí, uno que está llamando a la calle, que fue el que le dio las 48 horas de Evo Morales. Así es, él fue el que tomó, digamos, las riendas de esa lucha de calle, porque Carlos Mesa como que es medio capriloso. Bueno, tenemos otro, acá lo tengo anotado porque de verdad que es un rebaño bastante amplio. Mira el personaje, Colina, y mira lo que dice. Henry Ramos Alú está haciendo de mensajero. Los amigos de Bolivia me piden que le agradezca públicamente por su papel en el cambio en Bolivia. Algún día se sabrán los detalles. Gracias a Acción Democrática. O sea, el señor está diciendo que, bueno, el cambio de Bolivia sucedió en gran parte por Ramos Alú y por Acción Democrática. Estás hablando mucho de esas esféricas, Federico Alves. Deberías calmarte un poco. Yo conozco a Federico Alves, pero la verdad es que yo no entiendo. Eso no es un tipo un borrego, eso es un tipo otra cosa, chico. Bueno, el que jala esférica, para no usar otra. La verdad es que yo no sé. Ahora quieren agarrar prebenda con escapulario ajeno. Ahora resulta que Bolivia cambió porque Henry Ramos lo asesoró. Ah, qué chévere. Bueno, y acá tenemos uno de los grandes llorones de la semana. De él vamos a estar hablando un poco al final del programa. Se llama Pablo Iglesias, ¿no? Pablo Iglesias denuncia un golpe de Estado en Bolivia. Bueno, otro más que no se leyó la Constitución, otro más que no le interesa.
Rescato, por cierto, no les mandé la imagen de producción, pero rescato las palabras de Bolsonaro, que dijo que cuando la izquierda es la que, digamos, se trata de mantener por la fuerza, a eso sí se le llama golpe. Pero entonces cuando es la izquierda la que está siendo reprimida, entonces eso es un abuso de los derechos humanos. No podíamos esperar nada menos de Pablo Iglesias. La verdad Así es que sí, en Chile la gente tenía derecho a protestar porque era su sano derecho y la expresión. Y malos los que ven los derechos humanos. Pero en Bolivia no. En Bolivia son golpistas, fascistas, por un fraude malandros. cantado, además. O sea, lo dijo la misma OEA. O sea, que van a decir que Luis Almagro es de extrema derecha ahora. Vamos a ver si producción, porque esto se lo mandé a última hora, tienen otro tuit también del mismo Carlos Montero, en donde estaba hablando de por qué, le hacían una pregunta, ¿por qué Evo Morales no pide asilo? Ah, mira, aquí está, perfecto. Le preguntan, ¿por qué el asilo político de Evo Morales no es en Venezuela? Mira la respuesta de Carlos Montero. Porque la extrema derecha está planeando otro golpe de Estado en Venezuela. ¿Puede haber un golpe de Estado en Venezuela, Colina? Conociéndosele así como tal. Golpe de Estado en Venezuela, chicos. Golpe de Estado ya lo dio Maduro hace años y lo dieron los militares. Hace años. En Venezuela, en todo caso, lo que viene sería un rescate y lo constitucional. Y eso lo que demuestra es que Evo Morales está claro que Maduro no es que está muy sólido en el poder en Venezuela. Entonces fue para allá porque se sabe que en cualquier momento la cosa cambia. No precisamente por la acción de algunos, sino por otro tipo de acción más directa, y entonces ahí su estadía estaría peligrando. Pero bueno, la verdad que este Carlos Montero ya me tiene verde ya con sus comentarios tan idiotas y con esa sandeces que escribe. Y se la tira ya, de mira, vete a trabajar para un presidente de estos de izquierda, vete para México con López Obrador, o vete para Argentina, con el presidente que acaba de ganar con la crisis de la hora. Eso lo tiene que hacer. O pide trabajo en Telesur, chicos. En Telesur es que tiene que ir a buscar trabajo. Y que lo asuma además, que no se la tienen equilibrado. Eso es como que yo diga, no, bueno, yo soy equilibrado, yo tengo, digamos, ciertas coincidencias con la izquierda. Por semejante estupidez si yo digo eso. Ya yo he dejado bastante claro que la izquierda la desprecio en cualquiera de sus matices. Estos señores no son borregos, estos son, no sé, será esclavos. Bueno, no esclavos, sé qué. No, yo ojalá me cate. Lo que pasa es que no quiero decir la expresión no sé qué completa. titular darle estos elementos. Pero bueno, también agradezco, aprovecho que estamos hablando del tema de Bolivia, el Movimiento Libertario mandó un comunicado en donde se solidarizaban con el pueblo de Bolivia, con la sociedad de Bolivia, y en donde dejaban en claro que lo que sucedió en Bolivia no es un golpe de Estado. Estaban diciendo, y lo pongo porque fue uno de los pocos movimientos de Venezuela que mandó un comunicado. Lo que tienen que aprender los movimientos estos que están en Venezuela, Libertario, Disobey y todos esos que le hemos dado tribuna, es que no hay que quedarse nada más en la retórica, que hay que pasar a la acción, que no es nada más la crítica, sino que también hay que tratar de organizar para movilizar, porque la crítica per se no sirve nada más. Hay que tratar de movilizar y organizar, porque de esa forma es que se genera la presión necesaria. Bueno, y seguimos con el borrego, ahora pasamos a Brasil. Habrán leído en las noticias que Lula da Silva fue liberado, ¿no? Lamentablemente. El argumento que se utiliza es porque él todavía tiene recursos, digamos, apelaciones, para poder tratar de demostrar su inocencia. Entonces, como dicen que, si bien en primera instancia lo declararon culpable, él todavía tiene recursos para tratar de demostrar su inocencia, hasta que no agote todos los recursos, él no tiene por qué estar preso. Una interpretación que no sé dónde sacaron, pero bueno, es un borrego americano, es un borrego gringo, ¿no? Un borrego de este país, senador y precandidato presidencial por el Partido Demócrata. Y mira la grandeza que escribe, dice, como presidente, Lula ha hecho más que cualquier otro para bajar la pobreza en Brasil y para, digamos, defender a los trabajadores. Estoy muy emocionado de que ha sido liberado de la cárcel, algo que nunca debió haber pasado en primer lugar. Es decir, según Bernie Sanders, nunca debió haber estado preso. ¿Habrá leído Bernie Sanders el caso de Odebrecht? No, que va a estar leyendo Bernie Sanders. O lo leyó y se hizo Yo creo que ya ni siquiera se ha leído la Constitución de este país, y con la edad que tiene menos. O sea, la verdad es que estos elementos... Sí. No sé qué pensar de ellos. Y te agrego algo, Colina, que mucha gente se olvida. Este señor Bernie Sanders, en el año 2011, o sea, no te estoy hablando del año 2002, 2000, no, año 2011, ya por lo menos ya había visto los primeros estados de la crisis en Venezuela, se atrevió a decir que el sueño americano era más fácil de hacer en la Venezuela de Hugo Chávez, en la Argentina de Kirchner o en el Ecuador de Rafael Correa. Explícame tú, si eso es tan así, entonces ¿por qué esa gente se viene para acá y no al revés? Es que realmente estos tipos no son borregos, estos tipos son operadores de la izquierda. Estos son, borregos de la izquierda, estos son elementos de esos estos son los elementos que no se les debe permitir bajo ningún concepto tengan posiciones de más poder que he tenido hasta ahora. Este senador quiere ser presidente de los Estados Unidos. Dios nos libre y no nos guarde que este señor pueda llegar a la presidencia de aquí, porque la verdad es que con ese tipo de juntillas, ese tipo de afirmaciones, ese tipo de declaraciones, lo que demuestra es que tiene más un imperio criminal en su cabeza que cualquier otra cosa. Correcto. Pero bueno, ya pasamos ya de los borregos, que son un borrego
De alto calibre. Un rebaño variado. Un rebaño que causa repudio y desprecio. Así la es, verdad. completamente de acuerdo, Corina. Pero bueno, ahora nos vamos a otra buena noticia. Empezamos con una buena que fue lo de Bolivia. Por supuesto que aplaudimos y seguimos celebrando todo lo que sucedió. Y ahora vamos a España. Si bien la izquierda ganó y si logra pactar, forma gobierno, la derecha salió muy consolidada en estas elecciones. Vamos a ver los resultados de las elecciones en donde el principal ganador, a mi juicio, fue Vox. Y yo pienso que la mayoría de los medios lo reseñaron de esa manera, incluso los que estaban en contra. Fíjate que Vox logró sacar 52 diputados, tenían antes, creo que eran 24. El PP también tenía menos de 80, llegaron a 88. El PSOE perdió 3 escaños. Podemos bajó, creo que fueron de 71 a 35. Y bueno, acá lo que se demuestra es que cuando se tiene un discurso coherente, cuando se tiene un discurso que va acorde con las necesidades de la gente, ¿no? Y no me refiero a un discurso populista, sino a un discurso realista, que claro. fue el que tuvo Vox, que sería bueno que investigaran cómo empezó ese movimiento. Fue Abascal solo en una plaza con un megáfono, hablando a nadie, hablándole a las palomas, que era lo único que habría en esa plaza. Porque, bueno, él decidió empezar desde cero en vista de que no contó con el apoyo, digamos, político en su debido momento. Él, tengo entendido, viene del Partido Popular, pero se desencantó de cómo se estaban llevando a cabo las cosas y decidió formar un partido más coherente como lo fue Vox. El ganador de la noche. ¿El derrotado quién fue? Ciudadanos. Ciudadanos pasó de ser la tercera fuerza política a ser la quinta, solo mantienen 10 escaños. Y bueno, Albert Rivera decide renunciar al cargo como líder de la torta naranja, o de la veleta, como lo llaman. Bueno, si este señor no puede formar gobierno, lo que va a pasar, si Pedro Sánchez no puede formar gobierno, que evidentemente yo pienso que no va a poder formar gobierno. Y ahorita te explico por qué también. Van a tener que ir a un proceso electoral nuevamente y en ese proceso electoral yo estoy convencido que tanto el Partido Popular como Vox van a sacar mayor cantidad de escaños. Correcto. Y van a poder hacer alianza para formar gobierno en España y así desaparecer la era de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez que llegó allí por triquiñuelas, por maniobras, por subterfugios ahí legales, entonces no va a tener la posibilidad de establecerse con un gobierno constituido. Y si no puede conformar gobierno, que estoy convencido que no lo va a poder hacer, no hay manera, a menos que la derecha se cuadre con él, y eso no creo que vaya a ocurrir. No va a ocurrir en lo absoluto, porque si el Partido Popular hace eso, las próximas elecciones va a estar por debajo de Ciudadanos, inclusive. Entonces ellos no van a cometer ese error. Entonces yo no creo que puedan formar gobierno, y yo pienso que para una segunda votación, tanto el Partido Popular como Vox van a tener suficientes escaños para poder consolidarse, y qué bien lo que ha hecho Santiago Abascal, y también rescato lo que hizo Albert Rivera. Correcto. Que lo dijo claramente Daniel Lara en su segmento. Los políticos venezolanos no se copian mucho de eso. El señor agarró, se retiró de la vida política, se retiró de la vida pública y renunció a su escaño que él había ganado en el Congreso. Mira, esto fue una debacle, la responsabilidad es mía, yo cedo el testigo. Eso es lo que hace alguien cuando considera que lo que está haciendo pues no dio resultado. Eso no pasa nunca en Venezuela, ¿no? Donde General Ramos tiene 25 años como secretario general de Acción Democrática, tiene todo este tiempo en contra supuestamente del régimen y no han tenido medidas efectivas, pero de ahí no sale. No, y te iba a decir que no se limita a Venezuela. En la misma España sucede porque, bueno, el descaro que vemos en el caso de Podemos, que perdió de 71, pasó a 35 diputados. No, ahora tenían 50 y pico. Sí, pero 71 en las anteriores a eso. O sea, ellos han venido también una debacle y bastante fuerte. Entonces, Pablo Iglesias, en vez de renunciar también, ¿qué es lo que está pidiendo? 7 ministerios. Le está pidiendo a Pedro Sánchez para poder formar coalición. Pero es que él no va a renunciar. Los izquierdistas nunca renuncian. Pero precisamente a eso me refiero. No se limita a Latinoamérica. Ahí en España estamos viendo ese comportamiento precisamente de izquierda, como lo acabas de decir, porque, bueno, teniendo unos resultados tan atroces, se atreve a pedir para formar gobierno 7 ministerios. No, y el derrotado también fue Pedro Sánchez, porque él pensaba que él iba a aplastar y pues iba a poder imponer para decirle, bueno, mira, yo estoy de mayor votación, me tienen que ayudar a conformar gobierno. Y no, más bien perdió 3 diputados. Entonces, bueno, así están las cosas, unas de cal, otras de arena. La situación está muy confusa, muy convulsionada. Por cierto, en el próximo segmento vamos a entrevistar a un precandidato presidencial por el Partido Republicano. Y bueno, ya regresamos con... antes de irnos, se me iba a olvidar, porque siempre se me olvida. La encuesta de la semana. Menos mal que Esteban me recordó. Ponme la encuesta ahí en la producción, por favor. La encuesta es la siguiente, porque esta ha generado un debate. Vamos a ver qué opina la gente. Para acabar con una tiranía, ¿quién es el factor más importante? Si votas por otros, escriba cuáles. El primer factor es el liderazgo político, el segundo factor los ciudadanos, el tercero los militares y la última opción es otro. Esta encuesta ya no está en mi Twitter, sino que está en el Twitter del programa que es Contrapoder 3 piso 0.
Entonces, si se meten en el Twitter de Contrapoder 3.0, van a encontrar esta encuesta y pueden votar hasta el día de mañana. Los resultados los damos el jueves. Ya regresamos con más de Contrapoder 3.0 aquí en Factores de Poder.